Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente, que nos ayude a poder comprender su realidad, su verdad, su palabra. Hoy vamos a tratar de entender una lección muy importante, algo que el cristianismo lleva peleando mucho tiempo sin llegar a comprender del todo este asunto. No es que vayamos a tratar en esta reflexión sola, entenderlo todo, pero creo que podemos acercarnos cuanto más a la auténtica realidad, la que nuestro Dios trata de transmitirnos, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y vamos a ver qué es lo que realmente nos quiere transmitir nuestro Dios, mis queridos hermanos. El viajero atrasado, en su prisa por llegar a la puerta antes de la puesta del sol, no podía desviarse para ceder a ninguna atracción del mundo. Aquí tenemos que hacer un paralelo con la última generación, ¿verdad? Porque esta lección expresamente tiene que ver con el remanente final, ¿verdad? Con todos los demás en realidad, pero apunta al remanente final. Por lo tanto, aquí hay lecciones importantísimas y tenemos que hacer el paralelo siempre con esta última generación, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ¿qué trata de decirnos, verdad? ¿En qué contexto nos quiere colocar? Fijaos, el viajero atrasado, aquí podemos entender que su venida estaba prevista para 1888, los años siguientes, 90, una cosa así, ¿verdad? Por eso nos dice el viajero atrasado, ¿verdad? Está tratando de dejarnos esta lección. Porque en realidad hemos tardado en cumplir el propósito que Dios tenía, ¿verdad? El plan que Dios tenía, por no entender realmente el mensaje que Él quiso traer, ¿verdad? Que nos quiso, o que nos mandó, mejor dicho, ¿no? Por los hermanos Jones y Wagoner. Por lo tanto, este tiene que ser el paralelo y debemos de entenderlo desde esta perspectiva, ¿verdad? Hay muchos textos y muchas cuestiones que nos ayudan a entender que lo que estoy diciendo es realmente así, pero no me quiero salir del contexto de esta lección, simplemente prefiero explicarlo y seguramente que vosotros, a través del estudio, lograréis entender la auténtica realidad, ¿verdad? Por lo tanto, dice, el viajero atrasado, en su prisa por llegar a la puerta, antes de la puesta del sol, antes de que se cierre la puerta de gracia. Este es el paralelo, ¿verdad? La metáfora. Dice, no podía desviarse para ceder a ninguna atracción en el camino. Y aquí es la clave, el meollo del asunto. Dice, no podía desviarse para ceder a ninguna atracción en el camino. ¿Qué es lo que nos trata de decir aquí? Que no podemos desviarnos de nuestro propósito, ¿verdad? Sea por negocios, sea por las atracciones de este mundo que queremos construir una casa, que queremos hacer, nuestros planes y proyectos, ¿verdad? Que son nuestros planes para este mundo. Entendemos, por eso aquí nos dice, se centraba en el único propósito de entrar por la puerta. Porque ¿cuál es el único propósito? Estar en el reino de Dios. Por lo tanto, lo que obramos aquí, ¿lo llevaremos en el reino de Dios? No, se queda aquí, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos dice que no nos centremos en las atracciones de este mundo, sino que nos centremos en el propósito que realmente necesitamos o queremos alcanzar, ¿verdad? Sino que es su reino, ¿verdad? Esa es la metáfora, espero que la podamos entender, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. La misma intensidad de propósito, dijo Jesús, se requiere en la vida cristiana, en nuestra vida, esta última generación, ¿verdad? Dice, os he abierto la gloria del carácter
¿De qué nos habla aquí? Fijaos, porque dice que es la gloria verdadera de mi reino. ¿De qué está hablando? Hemos visto en reflexiones anteriores cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Aquí debemos entender dónde reside el conflicto. En la batalla, el auténtico Armagedón o el Armagedón, la auténtica batalla es sobre nuestra mente. ¿Quién logra convencernos? ¿Dios o el enemigo de Dios? Esa batalla empezó en el cielo, ¿verdad? Adán la perdió, pero nuestro Dios está preparando este remanente final para que este remanente final gane esta victoria, ¿verdad? La batalla sobre nuestra mente y que entendamos cuál es el auténtico propósito de Dios. Y aquí, ¿qué nos dice? Os he abierto la gloria del carácter. ¿El carácter de quién? Del Padre. ¿Con qué propósito? Para que entendamos qué propósito tiene Dios con nosotros. Por eso nos habla del propósito de Dios, es que Él habite en cada ser creado, ¿verdad? Por lo tanto, por eso nos dice Cristo, os he abierto la gloria del carácter del Padre, para que veamos cuál es el carácter del Padre en contraste con el carácter del enemigo de este mundo, ¿verdad? Eso trata de explicarnos, ¿verdad? Y nos dice que es la gloria verdadera de mi reino, del reino de Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que trata de decirnos? Queridos, os he enseñado cómo es el Padre. Cuando os he creado, no he podido preguntaros si deseáis que su Espíritu habite en vosotros y que estéis en conformidad con el carácter de Dios y con su reino, ¿verdad? Entonces, ahora, una vez que ya somos capacitados, ¿verdad? Por tener la experiencia del pecado, tener la propuesta del enemigo de Dios, ese mundo, ¿verdad? Ahora podéis tener el contraste en cuál es el mundo de Dios, cuál es la oferta de Dios y cuál es la oferta de este mundo. Por lo tanto, estáis capacitados para entender que tenéis que elegir con quién queréis quedaros, con Dios o con su enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿queréis que mi espíritu habite en vosotros? Por eso dice que es la gloria verdadera de mi reino, ¿verdad? Ya lo aprendimos en lecciones anteriores, que este es el fundamento de su gobierno, ¿verdad? Su espíritu en nosotros nos da esa conformidad con su reino, con el carácter de Dios, y podemos vivir eternamente. De eso nos habla aquí, queridos hermanos, y espero que lo podamos entender, ¿sí? Ella no os brinda ninguna promesa de dominio mundanal. Entendemos lo que dijimos antes, ¿no? Con el viajero, con el único propósito de llegar a entrar por la puerta del reino, ¿verdad? Atentos. A pesar de eso, es digna de vuestro deseo y esfuerzos supremos. ¿Dónde? En este mundo. Es decir, es digna de nuestro deseo y esfuerzos supremos. Por lo tanto, hay algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso nos dice, hay que esforzarse para entrar por la puerta, ¿verdad? Y lo entenderemos porque esta lección es muy profunda. Bueno, todas las lecciones en realidad son muy profundas, pero necesitamos entender más allá de la superficie, la profundidad del texto, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de entender, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. No os llamo para luchar por la supremacía del gran imperio mundial. Mas esto no significa que no hay batallas que librar ni victorias que ganar. ¿Dónde? En este mundo, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. No os llamo para luchar por la supremacía del gran imperio mundial. ¿Cuál es el gran imperio mundial? Mas esto no significa que no hay batallas que librar ni victorias que ganar, ¿verdad? Para Cristo, en este mundo. Fijaos lo que dice. Os invito a esforzaros y a luchar para entrar en mi reino espiritual. Tenemos que entender muy bien qué es lo que dice, porque cada palabra tiene significado, tiene poder en sí misma, ¿verdad? Y nos da lecciones. Y dice,
os invito, ¿quién nos invita? Dios. Os invito a esforzaros y a luchar para entrar en mi reino espiritual. Por lo tanto, eso quiere decir que hay algo que depende de nosotros. Que no solo depende de Dios, sino que depende de nosotros. Y hoy trataremos de entender qué es lo que depende de nosotros. ¿Por qué nos dice que tenemos que esforzarnos y a luchar para poder entrar en su reino espiritual? ¿Verdad? Dice, la vida cristiana es una lucha y una marcha. Y atentos, porque aquí hay mucho ajuste fino, debemos de entender detalles que son realmente importantes. Y que el enemigo de Dios está jugando con estos detalles de tal manera que siempre estemos en los extremos, tanto en uno como en el otro, pero que no entendamos el auténtico camino, ¿verdad? El que Dios ha trazado para nosotros, o mejor dicho, bueno, está bien dicho, Dios y Cristo, ¿verdad? Ha trazado para nosotros. ¿Y por dónde tenemos que recorrer? Por eso siempre nos dice que el camino es angosto. Es un camino de lucha, eso es lo que trae de esfuerzo y de lucha para mantenerse en ese camino angosto y no saltarse en este camino ancho, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Pero la victoria que hemos de ganar no se obtiene por el poder humano. Y esta lección tratará de hacernos entender precisamente este asunto. Pero la victoria que hemos de ganar, es decir, nosotros tenemos que ganar una victoria, pero que el poder no es nuestro, sino que tenemos que ganar, nosotros tenemos que ganar esa victoria, pero con un poder que es externo, fuera de nosotros, ¿verdad? El terreno del corazón, el de la mente, es el campo de conflicto. Por lo tanto, ¿qué es el Armagedón? La batalla sobre nuestra mente, queridos hermanos. ¿Quién va a vencer aquí? ¿Dios o su enemigo? Este es el conflicto, este es el auténtico conflicto. Desde cuando Lucifer cayó en el cielo. Es el campo de batalla, la mente de los seres creados, de todo el universo. ¿Verdad? Pero sobre todo, de nosotros. Porque nosotros hemos de vencer si deseamos estar en el reino de Dios. ¿Verdad? Por lo tanto, espero que podamos entender cuál es el Armagedón. La batalla sobre nuestra mente. El terreno del corazón es el campo del conflicto. Cuando dice el terreno de nuestro corazón, el terreno de nuestra mente. ¿Quién convence? ¿Verdad? ¿A quién vamos a escoger nosotros al final? ¿A Dios o a su enemigo? ¿Verdad? ¿Cuál propuesta nos parece más viable? ¿Sí? La batalla que hemos de reñir, la mayor que hayan peleado los hombres, por lo tanto podemos entender por qué depende de nosotros. ¿Por qué nos pide que tenemos que luchar, que esforzarnos? Porque claro, la mente es nuestra, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que decidir en todo momento, ¿verdad? Tenemos que entender qué es el pecado. Aparte de que es infracción sobre la ley, aparte que es separación de Dios, el pecado es una elección. ¿Y quién toma esta elección? El hombre. ¿Y quién ofrece el poder una vez que yo he elegido? ¿Quién me da el poder para respetar esta decisión que yo tomo? ¿Verdad? Porque yo no tengo poder intrínseco en mí mismo para vencer el pecado. Pero una vez que yo he declarado que no quiero, he elegido que no quiero pecar, ¿verdad? No acepto la oferta que se me hace todos los días, en todo momento, del enemigo de Dios, ¿verdad? Una vez que yo elijo a favor de Dios, Dios tiene poder, potestad, libertad de actuar a mi favor. Me da ese poder que yo no tengo ahora para no pecar. Pero no puede actuar antes de que yo decida. Y esa lección también nos lo explicará. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Por lo tanto, tenemos que batallar, tenemos que esforzarnos, pero la victoria no es decir, no es nuestra, sino de ese poder que actúa a nuestro favor. ¿Entendemos? Son ajustes finos, lo sé, pero esta es la auténtica realidad, queridos hermanos, y necesitamos comprenderla.
Si no, seremos engañados, ¿verdad? Acabamos de leer que el auténtico conflicto es sobre nuestra mente. ¿Quién convence? ¿Verdad? ¿Qué oferta es más viable? ¿Cuál elegimos? ¿La de Dios o la de su enemigo? ¿Verdad? La batalla que hemos de rendir, la mayor que hayan peleado los hombres, es la rendición del yo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la mayor batalla? A la rendición del yo a la voluntad de Dios. ¿Y eso qué significa? Precisamente lo que acabamos de decir antes. Primero, para poder elegir bien necesitamos conocer la voluntad de Dios. Esto quiere decir un estudio profundo de las Escrituras. ¿Verdad? Porque ¿cómo conozco cuál es la voluntad de Dios? A través de las Escrituras. Pero con un estudio profundo, no con una lectura superficial. ¿Verdad? Una vez que yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, puedo decidir en conformidad con la voluntad de Dios. ¿O no? ¿Verdad? Y una vez que yo decido, recibo este poder, esa voluntad de Dios para someterme, ¿verdad? Yo me someto a su voluntad porque elijo. Esto quiere decir, cuando yo me someto, elijo a su favor. Y le digo, actúa. Este es el problema que tengo, esta es la oferta que se me está haciendo, yo elijo que tú actúes, me hagas vencedor con este problema que tengo. ¿Entendemos la perspectiva? Espero que sí, mis queridos hermanos. Es la rendición del yo a la voluntad de Dios. El sometimiento del corazón, de la mente, a la soberanía del amor. ¿Qué es el amor? Su espíritu en nosotros. A la soberanía de su espíritu. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? La vieja naturaleza nacida de la sangre y de la voluntad de la carne, es decir, naturaleza caída, mortal, ¿verdad? No puede heredar el reino de Dios. Es necesario renunciar. Atentos a lo que dice, porque claro, estos son partes que tienen que ver con nuestra mente. Dice, es necesario renunciar a las tendencias hereditarias y a las costumbres anteriores. ¿Anteriores a qué? A conocer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Una vez que conozco la voluntad de Dios, tengo que cambiar las costumbres y las tendencias hereditarias y hacerlas correspondientes con la voluntad de Dios. ¿Con qué poder? Con aquel que yo pido y digo, Señor, ¿cuál es mi pecado? Me gusta robar, o me gusta mentir, ¿verdad? O me gustan los hombres o las mujeres. Voy dando ejemplos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando yo sé cuál es mi problema y entiendo que no hay en mí un poder intrínseco para poder vencer ese problema, ¿qué es lo que hago? Conociendo la verdad, sabiendo que Dios ha puesto a mi disposición su espíritu, ¿verdad? Entonces yo le digo, Señor, yo elijo a tu favor, no quiero cometer ese pecado más. Por favor, necesito vencerlo. Y en el momento que este es como un permiso para el Espíritu de Dios para actuar, ¿verdad? No olvidad que el otro espíritu está continuamente acusando. ¿Qué? Que Dios no puede obrar en injusticia. Entonces, si Dios obraría contrario o antes de que yo declare mi decisión, esto sería una injusticia, ¿verdad? Pero si yo declaro mi decisión a favor de Dios y le pido esa ayuda que necesito, entonces Dios puede, en justicia, porque yo le he dado permiso, actuar sobre este problema. ¿Entendéis los ajustes finos? Eso es lo que trata de decirnos, mis queridos hermanos. Espero que me pueda explicar bien y espero que me podáis entender bien también. El que decida entrar en el reino espiritual descubrirá que todos los poderes y las pasiones, de una naturaleza sin regenerar. ¿Qué quiere decir esto? Sin ser transformadas, sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Una naturaleza sin el Espíritu de Dios, sin regenerar, sostenidos por las fuerzas del reino de las tinieblas. Por lo tanto, ¿quién sostiene nuestra naturaleza caída, sin el Espíritu de Dios? ¿Quién la sostiene? Fijaos lo que dice aquí, sostenidos por las fuerzas del reino de las tinieblas. ¿Entendemos la profundidad del asunto? Dice, se despliegan contra él.
Por lo tanto, el que decida entrar en el reino espiritual descubrirá que todos los poderes y las pasiones de mi naturaleza caída son sostenidos por las fuerzas del reino de las tinieblas, se despliegan contra mí. Por eso es necesario que yo batalle, escoja en todo momento a quién quiero servir, ¿verdad? ¿Qué espíritu quiere que actúe a favor o en contra mía, verdad? Fijaos lo que dice aquí. El egoísmo y el orgullo resistirán todo lo que revelaría su pecaminosidad. Por lo tanto, ¿por qué no nos gusta orar? ¿Por qué no nos gusta leer la palabra de Dios? ¿Por qué no nos gusta andar en santidad? ¿Por qué no nos gusta pelear contra el pecado, esforzarnos contra el pecado? ¿Por qué? Dice, el egoísmo y el orgullo, el yo, ¿verdad? Lo que a mí me gusta, esas tendencias hereditarias, ¿verdad? Y las costumbres, pelean contra la santidad de Dios, ¿verdad? Que eso es lo que trata de decirnos. El egoísmo y el orgullo resistirán todo lo que revelaría su pecaminosidad. Por lo tanto, podemos entender yo al menos sobre todo, ¿verdad? Porque cada vez que lanzo un material de estos en internet, veo cómo se actúa, ¿verdad? Y veo más rechazo que aceptación. Esta es la auténtica realidad. Bien, ahora esto viene también por la no comprensión de la verdad, ¿verdad? Y esto lo puedo comprender, no trato de juzgar a nadie, pero sí puedo o trato de entender las actuaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y en términos generales, mucha gente arranca el vídeo, este material, pero a los 4, 5, 6, 7 minutos abandona. Hay unos cuantos de vosotros que sois seguidores de estos materiales y vais hasta el final, pero son una porción muy pequeña frente a todos aquellos que abren el material. La mayoría, después de unos pocos minutos, abandonan, ¿verdad? No lo sé cuáles pueden ser las razones concretas, pero una de ellas seguramente es el no entender lo que se trata de exponer aquí, ¿verdad? Y está claro que lo que tratamos de exponer aquí, pues no es lo que siempre se predica en la iglesia, por lo tanto está claro que no entendemos, ¿verdad? Esas profundidades que tratamos de explicar aquí, pues no son tan fáciles. Siempre lo digo yo, depende con qué espíritu trates de entender esas cosas, pues las entiendes o malentiendes. ¿Entendemos? Es verdad que existe siempre la posibilidad de que yo también me exprese de mala manera o no sea lo suficientemente comprensible y esto haga que el mensaje no llegue. Eso también es, y esa es mi batalla y mi lucha constante, de que sea Dios el que haga que su mensaje llegue a vosotros, ¿verdad? Y que el espíritu que esté en vosotros, pues, despierte, ¿verdad? Esas facultades dormidas para poder entender esos mensajes que son muy, muy profundos, ¿verdad? No podemos por nosotros mismos vencer los deseos y hábitos malos que luchan por el dominio. Claro, aquí necesitamos ese poder de Dios, ¿verdad? Ese Espíritu Santo. Por eso dice, no podemos vencer por nosotros mismos, no podemos por nosotros mismos vencer los deseos y hábitos, ¿verdad? Lo que venimos heredando desde nuestra forma de educar, de nuestras familias, por decirlo, ¿no? De cómo nos criamos, ¿verdad? Porque estamos en un cierto ambiente, con una cierta educación, con un cierto entendimiento, por lo tanto adquirimos unos deseos, unos hábitos de nuestras familias, aparte de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y dice que éstas luchan por el dominio. Es nuestra pelea en realidad, es nuestra pelea en cada momento de tomar decisiones, ¿verdad? Por eso nos invita a vencer constantemente, porque claro, el enemigo de Dios sabe cuáles son nuestros problemas, nuestros deseos, nuestros hábitos, los fomenta, que los leímos antes, ¿verdad? Él los fomenta y sabe que una vez que estamos atrapados, es difícil salir de ahí. Por eso necesitamos un poder fuera de nosotros. Y para eso, para
Para que ese poder pueda actuar necesitamos dos cuestiones fundamentales. Conocer la verdad y estar en oración, ¿verdad? Y esas dos cuestiones nos las va a resaltar y nos las resalta en realidad ese texto de hoy, para que podamos entender la auténtica perspectiva de Dios, ¿verdad? En qué condiciones Él puede obrar en justicia, ¿verdad? No podemos vencer al enemigo poderoso que nos retiene cautivos, ¿verdad? ¿Cómo? A través de esos deseos y esos hábitos, ¿verdad? Únicamente Dios puede darnos la victoria. ¿Cómo? A través de la obra de su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que decidir antes, o sea, tenemos que decidir a favor de Dios o en contra de Dios, ¿verdad? Y una vez que decidimos, el Espíritu Santo puede obrar si es a su favor o no, ¿verdad? Él desea que disfrutemos del dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia voluntad y costumbres. Fijaos lo que dice. Él desea, ¿quién? Dios. Él desea que disfrutemos de la presencia de su Espíritu, ¿verdad? El que nos da ayuda para vencer. Por eso es un disfrute, él dice es un disfrute. ¿Por qué? Porque donde antes me daba cuenta que yo solo no puedo, pero que a través del estudio de la palabra de Dios, de entender la verdad, la voluntad de Dios, y a través de su Espíritu, sí que se obran victorias, ¿verdad? Cuando yo las pido en oración, sí que se obran victorias, y eso para mí es un disfrute. Me doy cuenta que ese poder que se me está diciendo que lo tengo a mi alcance, en realidad actúa en mi vida, ¿verdad? Es una realidad, no es solamente que se me cuenta, sino que es un poder real, que realmente actúa en mi vida, ¿verdad? Vence en mi nombre. ¿Podemos entender? Fijaos, porque eso es la clave, lo que nos dice aquí. Pero no puede obrar en nosotros sin nuestro consentimiento y cooperación. Y esto es la clave que no hemos entendido, seguro. Porque por eso estamos como estamos, queridos hermanos. Por no entender cómo, de qué manera y en qué condiciones el Espíritu de Dios puede obrar sobre mí, ¿verdad? Y el enemigo de Dios siempre nos ha contado historias. Primero, a los judíos y a muchas otras generaciones después, ¿verdad? Les contó, no, tenéis que guardar la ley con estricteza. ¿Pero con qué poder? Con el poder de uno mismo. Y cuando se da cuenta que no puede, ¿qué ocurre? Un desánimo o más leyes, más reglas, más condiciones y teorías. ¿Qué es lo que hicieron los judíos? 647 creo que eran, o 56, no me acuerdo, no me acuerdo, tendré que ponerme para tenerlo claro esto, o actualizar información, ¿verdad? Estas 600 y tantas reglas que tenían, aparte de los 10 mandamientos, para supuestamente no pisotear la ley. Y vino Cristo y les dijo, lo que estáis haciendo de ninguna manera es posible. O sea, estáis peleando en vano, no hay forma, no vais a conseguirlo, ¿verdad? Vais a ir cada vez a peor. O, después de Cristo, vino la otra teoría, ¿verdad? La de los nicolaitas, que viene del siglo, finales del primero, segundo siglo, tercer siglo, sobre todo, ¿verdad? Segundo y tercer siglo, sobre todo. Cree y eres salvo, ¿verdad? Como lo dijo, Dios lo está haciendo todo por ti, tú no tienes nada que hacer. Y podéis daros cuenta cómo el enemigo de Dios nos balancea cuando en un lado del camino, cuando en el otro del camino, cuando en realidad Dios me dice, no puedo obrar en ti si no me das el consentimiento y no cooperas conmigo. ¿Entendemos ahora? Dice, no puedo obrar en ti si no me das tu consentimiento y no cooperas conmigo en esta obra. Porque lo dijimos en varias ocasiones anteriores. Mientras el Espíritu de Dios trata de obtener victorias para mí, de limpiar mi mente de todo lo que está mal, de todo mal entendimiento, porque ya dijimos qué es el pecado. Es una elección, ¿verdad? Por lo tanto, Dios trata de quitar de mi mente esos argumentos que me hacen pensar que esa elección está bien,
¿verdad? Cuando en realidad está mal. Por tanto, esta es la obra del Espíritu Santo sobre nuestra mente. Lo leímos en el texto de antes. ¿Dónde está el conflicto? Aquí. Por lo tanto, mientras el Espíritu Santo trata de quitar todos aquellos argumentos equivocados que me hacen tomar decisiones equivocadas, cuando yo pienso que en realidad son buenas, ¿verdad? Cuando dice, tú crees y eres salvo. Y este es un camino erróneo, porque utiliza verdad, pero no es toda la verdad. ¿Entendéis? Porque claro, por eso nos dice Dios aquí, pero no puede obrar en nosotros sin nuestro consentimiento y cooperación. Y ese espíritu, ese enemigo de Dios, nunca nos contará nada sobre ese espíritu, sobre esas decisiones, sobre esta cooperación. Nunca, ¿verdad? Porque él sí conoce de qué se trata el asunto. Por lo tanto, a nosotros solo nos cuenta teorías que contienen partes de verdad, pero no es toda la verdad. Y cuando no es toda la verdad, ¿qué ocurre? Lo mismo que le ocurrió a Adán en Edén, ¿verdad? No te preocupes, Dios es amor, no morirás. Consecuencia, murió. ¿Era parte de verdad en aquel mensaje? Sí. ¿Era toda la verdad? No. Dios le dijo, si no me obedeces, morirás. Por lo tanto, ¿entendéis dónde está la batalla? Que es sobre nuestra mente y sobre nuestras decisiones, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la clave que personalmente creo que no hemos entendido. Nuestro Dios no puede obrar en nosotros sin nuestro consentimiento y sin nuestra cooperación. Por lo tanto, ¿cuál es el camino auténtico? El camino auténtico es conocer la voluntad de Dios, elegir, y en el momento que hemos elegido no pecar, recibiremos poder para que esta decisión, esta elección, se obre en nosotros. Entendemos ahora, creo que este es el mayor mecanismo que necesitamos comprender, aparte de que necesitamos entender la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero este principio nosotros no lo hemos entendido. Y por eso estamos como estamos. No entendemos la obra de Dios a través de su Espíritu con y en nosotros. Este es el auténtico problema, ¿verdad? El Espíritu Divino obra por las facultades y los poderes otorgados a los hombres. ¿Qué dice? ¿Entendéis? Dice, el Espíritu Divino obra por las facultades y los poderes otorgados a los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? El Espíritu de Dios obra a través de mi mente, que es la que elige. ¿Y cuál es el poder otorgado? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Ese es obra por las facultades y los poderes de decidir, ¿verdad? El poder de la libertad, de decidir, la elección, ¿verdad? El poder de razonar. ¿Entendemos? Todo está aquí. Todo tiene que ver aquí, con nuestra mente. Por lo tanto, el Espíritu Santo obra a través de ¿qué? De nuestra mente, de nuestras decisiones, de nuestras elecciones. ¿Podemos entender? Nuestras energías han de cooperar con Dios. ¿Entendemos la clave? Nuestras energías han de cooperar con Dios. No se gana la victoria sin mucha oración ferviente, sin humillar el yo a cada paso. ¿Entendemos lo fundamental que es la oración, la comunicación, la permanente conexión con el Espíritu de Dios? No se gana la victoria sin mucha oración ferviente, sin humillar el yo a cada paso. ¿Entendemos claves sumamente importantes? ¿Verdad? De qué es esa batalla, qué es ese esfuerzo para vencer. Es decir, ¿cuál es la parte que me corresponde a mí en esta victoria? ¿Podéis entender? Y son dos claves sumamente importantes. Primero, tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Esto se descubre a través de su palabra. Y tengo que pelear en oración para que su poder actúe cuando yo tomo la decisión. Cuando yo entiendo cuáles son mis problemas. ¿Podemos entender la auténtica realidad? Dice, nuestra voluntad no ha de verse forzada a cooperar. Por lo tanto, Dios no me obliga. Eso es lo que trata de decirme.
nuestra voluntad no ha de verse forzada a cooperar con los agentes divinos. Es decir, el Espíritu Santo no forzará mis decisiones. No, Él está a la espera que yo decida a favor o en contra, ¿verdad? Pero Él no forzará la entrada. Debe someterse de buen grado. Aunque fuera posible que Él nos impusiera la influencia del Espíritu de Dios con una intensidad 100 veces mayor, eso no nos haría necesariamente cristianos, personas listas para el cielo. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo el conflicto, si yo no entiendo la realidad, ¿verdad? Dice, aunque el Espíritu de Dios impulsaría, ¿verdad?, la influencia sobre mí, esto no me haría cristiano. ¿Por qué? Porque no es con mi voluntad, ¿verdad? Alguien me está casi forzando de tomar una decisión que no viene de mí. ¿Entendemos? Sino que tiene que venir de mí cuando yo entiendo el auténtico conflicto. ¿Cuál es el problema? Y entonces yo tomo una decisión en base a la realidad. Por eso tratamos aquí de exponer constantemente la auténtica realidad, la de Dios. ¿Entendemos? No se destruiría el baluarte de Satanás, ¿verdad? Porque si mi decisión no es libre, que viene de mi voluntad, de mi entendimiento, de una elección pura, decisión personal mía, aunque el Espíritu Santo trataría y trata de ayudarme a entender, pero si no es mi decisión, dice, no se destruiría el baluarte de Satanás. La voluntad debe colocarse de parte de la voluntad de Dios. La voluntad mía, tengo que entender eso, ¿verdad? Por nosotros mismos no podemos someter a la voluntad de Dios nuestros propósitos, deseos e inclinaciones. Pero si estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, perdonad. Pero si estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, Dios cumplirá la tarea por nosotros. ¿Podemos entender la realidad, queridos? La vuelvo a leer para que podamos entender. Por nosotros mismos, no podemos someter a la voluntad de Dios nuestros propósitos, deseos e inclinaciones. Quiere decir que por nosotros mismos no podemos someterlos. ¿Por qué? Porque no es a través de este poder. Y como no lo tenemos intrínseco, no podemos, aunque tratemos de intentarlo, ¿verdad? Por nosotros mismos no podemos someter a la voluntad de Dios nuestros propósitos. ¿Y cómo conseguimos someterlos? A través de la oración. Decidir y pedir, ¿verdad? Deseos e inclinaciones. Pero si estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, ¿cómo? En oración decirle, Señor, no puedo, tengo este problema, necesito que lo arregles, ¿verdad? Esto es someterse, no hay otra forma, ¿verdad? Por lo tanto, si estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, Dios cumplirá la tarea por nosotros. ¿Entendemos el mecanismo? ¿Entendemos? Aún refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entonces nos ocuparemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ahora entendemos el correcto entendimiento de ese texto, ¿verdad? El querer y el hacer por su buena voluntad. Y entendemos de qué depende Dios para que pueda hacer su buena voluntad. Podemos entenderlo, ¿verdad? Ese es el auténtico entendimiento de esos textos, ¿verdad? Muchos son atraídos por la belleza de Cristo y la gloria del cielo, y sin embargo, rehuyen las únicas condiciones por las cuales pueden obtenerlas. Es decir, estamos en la iglesia. Supuestamente tratamos de entender su verdad, ¿verdad? Pero si no nos metemos en esta batalla, ese esfuerzo de entender la auténtica realidad de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que entender que estamos luchando con muchas teorías, muchos entendimientos, muchas doctrinas que no vienen de Dios.
Porque el enemigo de Dios, ¿qué está haciendo? Mareándonos, ¿verdad? Tratando de trampearnos en todo momento. Por lo tanto, necesitamos pelear para poder entender la verdad, la auténtica realidad de Dios, su voluntad, su propósito conmigo, ¿verdad? Pero dice, muchos son atraídos por la belleza de Cristo y la gloria del cielo, vienen a la iglesia, supuestamente aceptan a Cristo, pero, dice, y sin embargo, rehuyen las únicas condiciones por las cuales pueden obtenerlas. Hay muchos en el camino ancho que no están del todo satisfechos con la senda en que andan. Es decir, están en el ancho, pero no están del todo satisfechos. Se dan cuenta que algo no anda bien. Dice, anhelan escapar de la esclavitud del pecado, porque por eso vienen a la iglesia, ¿verdad? Y tratan de resistir sus costumbres pecaminosas, pero ¿cómo? Con sus propias fuerzas, porque no han entendido, dice, rehuyen las únicas condiciones por las cuales pueden obtenerlas. No han entendido la verdad, ¿verdad? Y como consecuencia, obran de mala manera, ¿verdad? Creen que esforzándose, ¿verdad? Como los judíos, lograrán obtenerla. Y este es el fallo, ¿verdad? Por eso necesitamos limpiar, y por eso la obra del Espíritu Santo es de limpiar de nuestra mente todos aquellos conceptos, aquellas teorías, aquellas doctrinas, cosas que no están bien y que influyen en nuestras decisiones. Y nosotros creemos que estando en la iglesia, leyendo supuestamente la Biblia, supuestamente o no supuestamente, pero leyendo, no estudiando, que no es lo mismo, para comprender la auténtica realidad de Dios, entonces podemos estar en la iglesia, pero al no entender las condiciones en las cuales el Espíritu de Dios puede obrar, nosotros nos esforzamos por nosotros mismos. Y yo creo que es una de las trampas en la cual todos en algún momento hemos caído. Y por eso también, en estos momentos, gana tanto terreno esa teoría de que vamos a pecar hasta que Cristo viene, porque decimos, total no podemos, ya lo tratamos de hacer y nos damos cuenta que no hay forma. Por lo tanto, ¿qué queda? La otra opción, ¿verdad? Que nos presenta ¿quién? El enemigo de Dios. ¿Vamos a pecar hasta que Cristo viene o cree será salvo? Pero ¿entendéis cómo siempre nos vamos en extremos sin comprender las condiciones, los condicionantes en la cual Dios puede obrar? Porque Dios tiene que salvarnos sin cometer injusticia. Él no obra en contra de su propio carácter, ¿verdad? Y la única forma de que Dios pueda obrar es que yo le justifique su obra, que yo elija, ¿verdad? Conforme con su verdad, con su propósito, con su realidad. ¿Entendéis por qué es clave entender la auténtica realidad de Dios? Y que si no entendemos eso, esto afecta a nuestras decisiones, aún creyendo que estamos haciendo bien, ¿verdad? Estando en la iglesia, pero desgraciadamente no entender el mecanismo de cómo Dios puede obrar, ¿verdad? Entonces nuestras decisiones están equivocadas. Miran el camino angosto y la puerta estrecha, pero el placer egoísta, el amor del mundo, el orgullo y la ambición profana alzan una barrera entre ellos y el Salvador. Y eso dice que no hay una conversión auténtica en nosotros. Dice, el placer egoísta, vivo como me gusta. El amor del mundo, trabajo por tener aquí en este mundo casas, coches, patrimonio, empresa, que esté el que más, ¿verdad? El orgullo y la ambición profana alzan una barrera entre ellos y el Salvador. ¿Entendéis el camino ancho? Este es el camino ancho, en donde yo, estando en la iglesia, vivo casi igual que el mundo. ¿Entendéis? Eso trata de decirnos el texto. La renuncia a su propia voluntad y a cuanto escogieron como objeto de su afecto o ambición, exige un sacrificio ante el cual vacilan. No nos gustan, ¿verdad? Decimos, nuestro Dios es demasiado exigente. ¿Pero es nuestro Dios exigente? ¿O nosotros hemos entendido la libertad según otro espíritu y creemos que lo que hay
es lo que conviene. ¿Podemos entender? Por eso llegamos a esta conclusión. Dios es demasiado exigente. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos eligiendo? Esta libertad de este mundo. ¿Queremos estar así? ¿Entendéis la profundidad del asunto? La renuncia a su propia voluntad y a cuanto escogieron como objeto de su afecto o ambición exige un sacrificio ante el cual vacilan, se estremecen y retroceden, pero están en la iglesia. ¿Entendéis la profundidad del asunto? Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no se han sometido a la voluntad de Dios, a la realidad de Dios, y por lo tanto Dios no puede obrar en nosotros en estas condiciones. Venimos diciéndolo, ¿verdad? Y eso sé que nos gusta, yo lo entiendo perfectamente, pero mi deber es deciros lo escrito está. La decisión es vuestra. ¿Entendéis por qué en función de lo que decidís estáis en un grupo o en el otro? No hay un punto intermedio, ¿verdad? Y de eso depende nuestra salvación. Fijaos lo que dice aquí. Desean el bien, hacen algún esfuerzo para obtenerlo, ¿verdad? Estamos hablando de gente que está en la iglesia ya, ¿verdad? Porque empezamos por aquí, muchos son atraídos por la belleza de Cristo y la gloria del cielo, por lo tanto vienen a la iglesia. Pero dice, desean el bien, no desean el mal, ¿verdad? Hacen algún esfuerzo para obtenerlo, hacen política, como digo yo, tratamos de aparentar que estamos en el camino de la santificación, pero sin experimentar esa comunión, ese sometimiento a la voluntad de Dios. Pero no lo escogen, no tienen un propósito firme de procurarlo a toda costa. ¿Entendéis las claves? Espero que sí, mis queridos hermanos. Fijaos. Nuestra única esperanza, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la de Dios. Y eso requiere una renuncia total a uno mismo. Someterse a la verdad de Dios, a la voluntad de Dios. Y eso no es fácil. Mientras mi vecino no para de vivir bien, ¿verdad? Porque tiene una empresa, tiene un coche guapo, tiene una casa extraordinaria, ¿verdad? Le anda bien todo. Sin embargo, yo me tengo que someter a la voluntad de Dios. Claro, porque mi vecino no tiene la perspectiva del reino de Dios. Pero yo sí. Y mi Dios me está diciendo que no acumule en este mundo riquezas. Que mi propósito de vida no sea este mundo, sino su reino. Por lo tanto, eso reclama sacrificio y esfuerzo, el camino de Cristo, al Calvario. ¿Entendéis? Cristo en ningún momento se preocupó por sí mismo. Siempre estuvo preocupado por los demás. Predicar, sanar, hacer el bien, ¿verdad? Siempre se preocupó por los demás, no de sí mismo. ¿Qué riqueza tenía? Ninguna. ¿Qué casa tenía? Ninguna. ¿Qué es lo que tenía? Nada, solo tenía el Espíritu del Padre consigo. Eso es todo. Y este sacrificio no es fácil. No es fácil abandonarse uno a sí mismo. No es fácil. Por eso debemos de entender que habrá solo un grupo pequeño al final, ¿verdad? Porque no mucha gente está dispuesta a someterse totalmente a la voluntad de Dios. Este es el sacrificio que tenemos que hacer. Y con esto no quiero decir que no tenemos que tener casa y que no tenemos que vivir aquí. Pero si mi propósito es para este mundo, todos mis esfuerzos son para este mundo, quiero vivir bien porque soy egoísta, todavía vivo según la carne, entonces puedo estar donde esté, puedo hacer lo que me dé la gana, pero que en el reino de Dios no entraré. Porque este corazón, sin ser transformado, no podrán entrar en el reino de Dios. Nuestra única esperanza, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la de Dios y trabajar juntamente con Él, hora tras hora,
y día tras día. ¿Podemos entenderlo? Estos son decisiones hora tras hora y día tras día. Cada día es un nuevo comienzo. Nuevas decisiones, nuevos retos, nuevas victorias que alcanzar. ¿Entendemos? No podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios. ¿Entendéis realidades que nuestro Dios coloca a nuestro alcance para que nosotros podamos tener decisiones cuanto más conformes con su auténtica realidad, con su propósito y con su perspectiva? Si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento al yo y por la aceptación del sentir de Cristo, de su Espíritu en nosotros, ¿verdad? El sentir de Cristo era estar conectado al Padre constantemente. Pues esto tiene que ser nuestro sentir, estar conectados con su Espíritu constantemente, para que hora tras hora, día tras día, las decisiones sean tomadas conforme con su voluntad. Y eso requiere renuncia a mis propósitos, a mis deseos, a mis voluntades, someterme a su voluntad y aceptar el camino que Él tiene preparado para mí. Yo sé que no es una realidad que nos guste mucho. Es lo que hay, ¿verdad? Perdonadme. Os pido perdón, mis queridos hermanos. Una llamada urgente me ha obligado a interrumpir el vídeo, pero lo editaré y lo subiré todo junto para que todo salga bien. Por lo tanto, lo que decíamos antes, necesitamos renunciar a nosotros mismos, ¿verdad? Al yo. Porque fijaos lo que nos dice aquí. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse, deben morir. Y este es el final del camino de Cristo, ¿verdad? Un renunciamiento constante a uno mismo. Esto fue la obra de Cristo también. Y constantemente revelar al Padre, ¿verdad? El Padre se tiene que glorificar en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar en todo momento vivir según su santa voluntad. Renunciar a nosotros mismos. Por eso nos dice, el orgullo y el egoísmo deben crucificarse. Y fijaos lo que nos dice aquí. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la de Dios? Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. ¿Podemos entender esta auténtica realidad? Fijaos lo que nos dice. Lo vuelvo a leer otra vez más porque creo que es sumamente importante para poder entender correctamente esta lección, mis queridos hermanos. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Podemos entender ese esfuerzo, esa lucha constante, esa batalla constante, ¿verdad? De tomar decisiones a favor de Dios y que su Espíritu pueda obrar nuestra victoria, nuestra transformación. ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta, dice, conformidad perfecta con la de Dios? Si la respuesta a estas dos incógnitas es sí, entonces el poder de Dios podrá manifestarse en nosotros. Pero si no estamos dispuestos a este sacrificio, mientras no lo estemos, su gracia transformadora, su poder transformador, su espíritu, no puede manifestarse en nosotros. La guerra que debemos sostener es la buena batalla de la fe. Y ahora entendemos correctamente este asunto. ¿Qué es esa batalla de la fe? Es renunciar a uno mismo y escoger en todo momento a favor de Dios, someternos a la voluntad de Dios. Espero que hayamos entendido bien ahora todos esos detalles, mis queridos hermanos. Por lo cual también trabajo, dijo el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Luchando según la potencia de Él, según su espíritu, ¿verdad? Su poder, la cual actúa poderosamente en mí y obra en mí santificación, transformación
y esa unión con su espíritu al final del día de la expiación, que es el propósito de Dios con el hombre y con todos los seres creados del universo. Y entonces, y solamente entonces, seremos encontrados aptos, sellados, aptos para entrar en el reino de Dios. Espero, mis queridos hermanos, que hayamos podido entender... perdón, me he saltado una diapositiva. Perdón, todavía faltaba una. En la crisis suprema de su vida, y nos da un ejemplo claro, ¿verdad? De todo lo que nos ha dicho hasta aquí, nos da un ejemplo para que podamos entender esta auténtica realidad, ¿verdad? En la crisis suprema de su vida, Jacob se apartó para orar. Se apartó para orar, para hablar con Dios, ¿verdad? Lo dominaba, atentos aquí, lo dominaba un solo propósito. ¿Cuál es el único proyecto de mi vida? ¿Cuál es mi único propósito? Buscar la transformación de su carácter. Estar unido con su espíritu, que es la obra que se hace al final del día de la expiación, ¿verdad? La metáfora de la boda del Cordero, la unión de lo divino y lo humano, ¿verdad? Buscar la transformación de su carácter, siempre lo hemos dicho, es el pasaporte de entrada en el reino de Dios. Esto significa su espíritu en nosotros. Y este es nuestro carácter. Este fue el carácter de Cristo también, ¿verdad? Por lo tanto, lo dominaba un solo propósito. Este tiene que ser nuestro propósito, buscar la transformación de su carácter. Pero mientras suplicaba a Dios, un enemigo, según le pareció, que no es un enemigo en realidad, no era, pero él creía que sí en aquel instante, puso sobre él su mano. Y fijaos las metáforas que utiliza para que entendamos toda esta buena batalla de la fe, ¿verdad? Dice, y que es imprescindible. Sin esta no se puede, fijaos. Y toda la noche luchó por su vida. Pero ni él, ni aún el peligro de perder la vida, alteró el propósito de su alma. ¿Cuál? Buscar la transformación de su carácter. ¿Cómo? En oración, ¿verdad? Cuando estaba casi agotada su fuerza, ejerció el ángel, es Cristo, este ángel, ¿verdad? Ejerció el ángel su poder divino. Y a su toque, ¿cuándo actuó el poder divino? ¿Cuándo actuó? Cuando él estaba ya agotado de luchar, ¿verdad? Esto nos habla del final del día de la expiación, porque la metáfora que utiliza de Jacob es la experiencia cristiana y también toda la historia cristiana hasta el final del tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, al final de su esfuerzo, de su agotamiento, al final del día de la expiación, ¿verdad? Dice, ejerció el ángel su poder divino. O sea, al final del día de la expiación, el ángel obrará este punto y final, transformación completa con el carácter de Dios, sellados, y luego vendrá y habitará nuestro templo, ¿verdad? Esa es la metáfora, trato de explicároslo para que podáis entender. Cuando estaba casi agotada su fuerza, o el tiempo también podríamos decir, de la historia, ejerció el ángel su poder divino y a su toque supo Jacob con quien había luchado, ¿verdad? Herido e impotente, cayó sobre el pecho del Salvador, por lo tanto, ¿quién era el ángel? Cristo. Rogando que lo bendijera, ¿verdad? Orando por esa reconexión, esa transformación de carácter, rogando que lo bendijera. No pudo ser desviado ni interrumpido en su ruego, y Cristo concedió el pedido de esta alma débil y penitente. ¿Podemos entender? Es decir, esa es nuestra lucha. En comunión, oración, estudio de la palabra, entender la auténtica realidad de Dios, y dice, y Cristo concedió el pedido de esta alma débil y penitente, conforme a su promesa. ¿O forzará alguien mi fortaleza? ¿Cuál es su fortaleza? Dice, ¿entrará algún espíritu extraño
en este templo que le pertenece a Dios, dice, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Que somos nosotros, su templo, su fortaleza, su templo, somos nosotros, en donde pondrá su espíritu, ¿verdad? Dice, haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. ¿A qué se refiere? Al final del día de la expiación, cuando la novia y el novio se casan, esta unión de lo divino y lo humano, su espíritu en nuestro templo, ¿verdad? Jacob alegó con espíritu determinado, no te dejaré si no me bendices. Esta es la lucha del cristiano. Esa es la buena lucha de la fe. Este espíritu de persistencia, fue inspirado por aquel con quien luchaba el patriarca. ¿Fue inspirado por quién este espíritu de persistencia? Por el mismo Cristo. ¿Entendemos? Fue él también quien le dio la victoria y cambió su nombre, Jacob, por el de Israel, diciendo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta es referencia a los 144.000, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has entendido mi voluntad, te has sometido, por lo tanto yo pondré mi espíritu de nuevo en ti y te llevo conmigo en mi reino. ¿Entendemos la profundidad de la metáfora? Por medio de la entrega del yo y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Podemos entender esa metáfora tiene dos vertientes, ¿verdad? Una, que estamos luchando con nuestras propias fuerzas sin su espíritu, pero sin esta lucha, ¿se puede vencer? Esta lucha con su espíritu se puede vencer. Esta lucha sin el espíritu no se puede vencer. ¿Podemos entender la profundidad del asunto? Y fijaos lo que dice aquí. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, ¿entendemos por qué la salvación es por fe? Es porque creemos a Dios, que tiene poder, tiene potestad, tiene voluntad para liberarme, para santificarme, para redimirme, para transformarme y para llevarme consigo en su reino. ¿Ahora entendemos la auténtica batalla de la fe? Espero que sí, mis queridos hermanos. Os deseo, como siempre, que os acerquéis al texto, que tengáis vuestra propia reflexión y que podamos entender, mis queridos hermanos, cuál es la auténtica batalla de la fe. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros y cuál es la parte que le corresponde a nuestro Dios? ¿Verdad? Y así, en esta batalla de cooperación, salir vencedores como Jacob, junto con su espíritu. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.